En los momentos en que la tristeza profunda toca el alma, todo dentro de ti se tambalea. La duda se instala como un susurro persistente, los huesos se sienten pesados y los sueños, antes llenos de vida, se deshacen como neblina al amanecer. El pasado pesa más de lo esperado, y el corazón empieza a creer que Dios guarda silencio, que sus planes no coinciden con tus deseos, y que lo que parecía una bendición terminó en dolor. Hay heridas que nacen de una traición inesperada, de la enfermedad que llegó sin avisar, o de los giros inesperados que da la vida sin preguntarte. En esas horas oscuras, el alma se siente perdida, sin fuerzas, sin aliento. El abatimiento no pide permiso, se instala, apaga la esperanza y deja la vida en pausa. La depresión va más allá de una simple tristeza, es un desierto del espíritu, un cansancio interior que te vacía poco a poco. Todo parece sin sentido, el alma se marchita, y hasta lo cotidiano se vuelve cuesta arriba. Pero incluso en medio de esa sombra, el Dios de misericordia permanece fiel, escondido en lo invisible, sosteniendo tu alma con hilos de amor eterno. Él no se aparta. Su silencio no es ausencia, sino una preparación. Aunque parezca que todo está perdido, el Señor sigue obrando, recogiendo tus lágrimas como perlas sagradas, y preparando con amor un nuevo comienzo. Su luz no se apaga, ni siquiera en la noche más oscura. Y su presencia es el bálsamo que restaura, la voz que devuelve sentido, la promesa de que no estás solo. Para algunas personas, este valle de tristeza es pasajero, aparece en momentos específicos de su vida, permanece un tiempo breve y luego se disipa, como una nube que finalmente deja pasar la luz. Pero para otros, esa oscuridad se vuelve compañera permanente. Se habitúan a vivir bajo su sombra, cayendo en un ciclo doloroso y repetitivo, como una espiral que los arrastra sin cesar a una tristeza profunda y silenciosa. La depresión consume poco a poco la esperanza. Nos arrebata la ilusión de un mañana mejor, distorsiona la realidad y nubla el entendimiento. Todo pierde sentido. Se vuelve difícil ver la mano de Dios obrando cuando el alma está herida, y esa ceguera espiritual nos aísla, nos agota, nos paraliza. Junto con la depresión, muchas veces llega el estrés, que invade el corazón y roba la paz necesaria para tomar decisiones. El alma entra en confusión, y el caos interior nos hace sentir lejos del amor de Dios, aun cuando Él nunca nos ha soltado. En ese estado de vulnerabilidad, hay quienes buscan refugio en cadenas del pasado, antiguos vicios, hábitos destructivos o relaciones tóxicas que antes parecían ofrecer consuelo, pero que solo esclavizan aún más el alma. La tentación de regresar a aquello que parecía dar alivio es fuerte, pero no es sanación verdadera. Sin embargo, aun en ese abismo, el Señor está presente, esperando el mínimo suspiro para extender su mano poderosa. Porque nuestro Dios no nos deja en la oscuridad, Él viene a rescatarnos, a restaurarnos y a darnos un nuevo comienzo. Necesitas romper con las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu mente. Esas voces que te dicen que no vales, que no hay salida, que estás solo, no vienen de Dios. Es hora de reemplazar cada pensamiento oscuro con la luz viva de su palabra, porque solo ella tiene el poder de traer consuelo, claridad y nueva vida a tu alma. Querido hermano, querida hermana,
la depresión no solo te desgasta por dentro, sino que puede llegar a enfermar tu cuerpo, entumecer tu alma y hacerte sentir atrapado en un dolor que no mereces cargar. Muchas veces, ese sufrimiento es como una cadena invisible que te ahoga lentamente. El salmista lo expresó con crudeza en el Salmo 42, versículo 10, una angustia mortal me traspasa hasta los huesos. No son solo palabras poéticas, es una experiencia real que muchos han vivido. Tal vez tú también. Y no estás solo en esto. La misma ciencia ha comprobado que la depresión debilita el sistema inmunológico, afectando incluso la salud física. Es como una prisión del alma, donde te sientes aislado, sin salida, sin fuerza para avanzar, creyendo incluso que Dios se ha alejado. Pero eso no es verdad. Él está más cerca de lo que imaginas. La Biblia no es ajena al dolor humano. En ella encontramos grandes hombres de fe que atravesaron momentos de profunda tristeza y oscuridad. Uno de ellos fue el profeta Elías, quien en un Reyes capítulo 19, versículo 3, lleno de miedo y agotamiento, huyó al desierto para salvar su vida. Caminó un día entero, solo, con el alma abatida. Pidió morir. Sí, hasta él, que había visto milagros con sus propios ojos, cayó en desesperación. Pero Dios no lo dejó ahí. La depresión puede llegar a oprimir tanto el corazón, que incluso los grandes hombres de Dios desearon morir para no seguir cargando tanto dolor. Elías no fue el único. También Moisés, el gran libertador de Israel, llegó a experimentar un peso emocional tan intenso que clamó a Dios con palabras desgarradoras. En el libro de Números 11, versículo 15, él le dijo al Señor: yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si así vas a tratarme, te ruego que me quites la vida, para que me libres de esta desgracia. Estas palabras no salieron de un corazón rebelde, sino de uno agotado, profundamente abrumado por la responsabilidad y el descontento constante del pueblo que Dios le había confiado. El pueblo, que había sido liberado de la esclavitud con mano poderosa, ahora murmuraba por tener que comer cada día el maná del cielo, y anhelaban el alimento de Egipto, olvidando las cadenas que allí los oprimían. Moisés se sintió rebasado, como muchos de nosotros cuando la presión, las quejas, la incomprensión y las luchas diarias se acumulan sobre los hombros del alma. Su clamor no fue de rebeldía, sino de rendición, de un hijo que ya no puede más y le pide al Padre que lo libere. Su oración fue una expresión de humanidad profunda, y Dios no lo desechó por ello. Al contrario, lo sostuvo, lo fortaleció, y le envió ayuda. Esto nos recuerda que aun los santos y profetas atravesaron desiertos de tristeza, y que no hay vergüenza en reconocer que no podemos con todo. Lo importante es a quién le entregamos ese peso. Cuando se lo entregamos a Dios, Él lo toma, lo transforma y nos devuelve la paz. En el Salmo 25, versículo 16, el salmista clama con un corazón herido: vuelve tu rostro hacia mí y ten compasión, porque me siento solo y afligido. Esta súplica refleja una de las experiencias más comunes y dolorosas de la depresión, la sensación de soledad profunda y la angustia interior que oprime el alma. A lo largo de la Sagrada Escritura encontramos numerosos hombres y mujeres que,
en algún momento de su caminar, pasaron por valles oscuros de tristeza, abatimiento y desesperanza. Pero hay algo que todos ellos tienen en común: no se quedaron en el fondo del dolor. Tomaron la decisión de levantarse, de clamar a Dios con toda sinceridad, de abrirle su corazón sin reservas y contarle su sufrimiento. Y en ese clamor encontraron consuelo, fuerza y una nueva dirección. Si tú estás atravesando ahora ese valle de depresión, detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿qué fue lo que te rompió por dentro? ¿Qué herida marcó tu alma? ¿Cuál fue el momento en que perdiste el deseo de buscar a Dios, de orar, de creer? Tal vez hubo una decepción, una pérdida, un rechazo, un fracaso que te hizo soltar el propósito divino para tu vida. Puede que hayas dejado de leer la palabra, de hablar con tu Creador, de confiar en su plan para ti. Y eso ha provocado que la llama de tu fe se haya apagado poco a poco, hasta el punto de ya no sentir deseo de acercarte a Él. Aunque mi alma esté abatida, aunque el dolor haya querido instalarse como dueño de mi interior, yo elijo levantar mis ojos al cielo. Tú enviarás tu misericordia en el día, y en la noche, tus cantos me acompañarán como consuelo divino. En tu presencia, Señor, encuentro la fuerza que mi alma necesita. Hoy le hablo a la depresión con autoridad en Cristo, y le digo: ya no soy tu esclavo. No te pertenezco. He sido redimido por el amor del Dios Altísimo. Me levanto con voz de victoria, y le declaro a mi alma que dejo atrás todo pensamiento, recuerdo o hábito que me arrastre de nuevo a la tristeza. Entrego en tus manos, Señor, mi dolor, mi carga, mi tristeza más profunda, y te digo con fe: en ti he puesto mi esperanza. Y aún en medio del valle, yo te alabaré. Te bendeciré todos los días de mi vida, porque tú eres mi Salvador, mi refugio, mi Dios fiel. Amén y amén. ¿Alguna vez has comenzado tu día cubriéndote con la sangre de Cristo? Hoy no es una mañana cualquiera, es una invitación a activar el poder que vence toda oscuridad. Descubre cómo la sangre de Jesús puede proteger, sanar y liberar tu vida desde el primer respiro del día. Cuando oras con fe, lo imposible se somete al poder de su sacrificio. Orar en la mañana proclamando el poder de la sangre de Cristo es declarar victoria antes de que el día comience. La sangre derramada en la cruz no fue solo un acto de amor, fue el sello eterno de protección, perdón y libertad para los hijos de Dios. En medio de un mundo lleno de peligros, tentaciones y ataques espirituales, necesitamos revestirnos con su poder redentor desde el amanecer. Esta oración nos recuerda que no caminamos solos, que la sangre de Cristo nos cubre, nos guarda del mal y rompe toda cadena oculta. Al reconocer su poder, abrimos el corazón a milagros, sanidad y paz sobrenatural. No hay enemigo, deuda o enfermedad que resista a la autoridad de esa sangre. Cada palabra que proclamamos con fe en esta mañana puede marcar un antes y un después en nuestra vida espiritual. En esta mañana sagrada, al iniciar el día bajo la luz del Altísimo, recordamos un misterio profundo que atraviesa toda la historia de la salvación: el poder de la sangre. En la antigua alianza, el pueblo de Dios ofrecía sacrificios de animales como señal de arrepentimiento y entrega.
Era a través de esa sangre derramada que se sellaban pactos santos y se buscaba el perdón de los pecados. No era un acto vacío, sino un gesto cargado de fe, un clamor del alma que anhelaba la reconciliación con el Señor. Aquella sangre inocente representaba el precio por la transgresión, una figura de lo que habría de venir. Porque el verdadero sacrificio no se quedó en un altar de piedra, sino que se cumplió en la cruz, cuando Cristo, el Cordero sin mancha, derramó su sangre por amor a la humanidad. Hoy, esa sangre preciosa no es símbolo, sino realidad viva que tiene poder para sanar, purificar y restaurar. ¿Conoces el poder de la sangre de Cristo? En ella hay vida eterna, victoria sobre el enemigo y un camino directo al corazón del Padre. Que esta mañana no sea una más, sea un despertar en la fe, una oportunidad para renovar nuestra entrega al Señor, confiando en que su sangre nos cubre, nos protege y nos guía. En la plenitud de los tiempos, Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo Jesucristo como el único y verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no fueron necesarios más sacrificios de animales ni altares manchados por sangre temporal. Cristo, el sumo y eterno sacerdote, ofreció algo infinitamente superior, su propia sangre, pura y sin mancha, derramada por amor a toda la humanidad. Según la carta a los Hebreos, no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo, en el lugar santísimo eterno, presentando su sangre ante el Padre para alcanzar un rescate definitivo por nuestros pecados. Esa sangre no solo limpia el cuerpo, sino que purifica la conciencia, rompe cadenas espirituales y abre el camino hacia la comunión perfecta con Dios. La sangre de Cristo tiene poder, y sigue viva, actuando hoy en cada alma que clama con fe. Es escudo contra el mal, bálsamo para el corazón herido, y puente de gracia que nos conduce a la salvación. En esta mañana, reconozcamos este don glorioso. Bajo la sangre de Jesús encontramos refugio, libertad y victoria. Que esta verdad se imprima en lo más profundo del alma, porque quien vive bajo su sangre, vive bajo la cobertura del cielo. La sangre de Cristo no es solo símbolo de sacrificio, es fuente viva de gracia, redención y poder celestial. En ella encontramos la pureza que nuestra alma necesita, el perdón que nuestro corazón anhela y la restauración que transforma nuestra historia. Esa sangre preciosa tiene el poder de limpiar lo que parecía irremediable, de sanar heridas profundas, de romper maldiciones y levantar al caído. Por ella, el pasado es redimido, el presente se llena de luz, y el futuro se abre con esperanza. Quien se acoge a la sangre del Cordero vive una vida nueva, sin mancha, sin condena, bajo la protección del Altísimo. Ya no somos esclavos del pecado ni caminamos en tinieblas, hemos sido lavados, purificados y adoptados como hijos del Dios vivo. Y gracias a ese sacrificio perfecto, ya no necesitamos intermediarios para acercarnos al Padre. Por la sangre de Cristo, se abrió el velo, y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Hoy caminamos con libertad, con dignidad y bajo una cobertura divina que nos protege de todo mal. Que cada mañana recordemos este don, la sangre de Cristo tiene poder. Poder para salvar, para proteger, para renovar. En su sangre está la victoria de los hijos de Dios. Proclamamos con fe y firmeza, por la sangre poderosa de Cristo,
hemos sido hechos libres. Libres del pecado que nos esclavizaba, libres del miedo que paralizaba nuestro corazón, libres de la inseguridad que nos hacía dudar de nuestro valor y propósito. Ya no somos prisioneros del pasado ni estamos sujetos a las acusaciones del enemigo. En la cruz, Jesús venció con su sangre todo espíritu de condenación, toda atadura espiritual, y nos entregó una victoria que nada ni nadie puede arrebatar. Hoy caminamos con la frente en alto, no por mérito propio, sino porque fuimos redimidos por el precio más alto, la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre nos cubre, nos defiende, nos da autoridad sobre toda obra del mal. No tememos a la oscuridad, porque la luz de Cristo resplandece en nosotros. No tememos al futuro, porque su sangre nos ha asegurado vida eterna. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Señor Jesús, con el corazón rendido ante tu presencia, te damos gracias por el inmenso regalo de tu sacrificio en la cruz. Gracias por derramar tu sangre santa para salvarnos, por sanar nuestras heridas visibles e invisibles, y por restaurar cada área quebrantada de nuestra vida. Hoy reconocemos que sin esa sangre bendita no tendríamos esperanza, pero gracias a ti, vivimos bajo una nueva alianza de amor, misericordia y redención. Te pedimos que aumentes nuestra fe y nos concedas la gracia de comprender, cada día más, la profundidad de lo que hiciste por nosotros. Que jamás olvidemos el poder que hay en tu sangre, y que sepamos invocarla con confianza en cada momento de lucha, enfermedad o necesidad. Cúbrenos con tu sangre preciosa, protege a nuestras familias, y guía nuestros pasos bajo tu luz. Señor Jesús, en este momento santo, con humildad y confianza, elevo una súplica personal delante de tu trono de gracia. Aplico simbólicamente tu sangre preciosa sobre cada área de mi vida, sobre mi mente, para que sea libre del temor, la ansiedad y los pensamientos de derrota, sobre mi corazón, para que encuentre sanidad de heridas emocionales, resentimientos y tristezas profundas. Derrama, Señor, tu sangre sobre mi cuerpo, para que toda dolencia sea restaurada y reciba vida nueva. Cubre mi hogar con tu sangre santa, para que reine la paz, la unidad y la presencia viva de tu Espíritu. Protege mi trabajo, mis decisiones y mis caminos, que todo esté bajo la cobertura divina de tu sacrificio. Rompe, con tu sangre, toda opresión espiritual, todo lazo oculto, y trae libertad plena a mi alma. Gracias, Señor Jesús, por el don incomparable de tu sangre redentora. Hoy te alabo y bendigo tu nombre por el amor que mostraste en la cruz, por la salvación que nos regalaste y por la paz que siembras en lo profundo del alma. No hay mayor tesoro que vivir cubiertos por tu sangre, seguros bajo tu amparo, y guiados por tu luz en cada paso. Te ruego, amado Salvador, que me concedas fortaleza para perseverar en medio de las pruebas y sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Que nunca me aparte del camino recto, y que cada día viva consciente de la protección que emana de tu sacrificio. Guárdame, Señor, bajo tu sangre poderosa. Sé mi refugio, mi escudo y mi guía constante. Y que mi vida entera sea un testimonio vivo de tu gracia, tu poder y tu fidelidad. Hoy, con gratitud, te agradezco, Jesús, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias por la libertad que me has dado,
por la sanidad emocional y física que encuentro en tu sangre. Te pido, Señor, que me ayudes a comprender más profundamente el poder de tu sacrificio y que esa protección y liberación continúen obra en mi vida. Hoy aplico tu sangre sobre mi vida, sobre mi mente y mi corazón, pidiendo que me liberes de la opresión, que me des paz interior y me ayudes a caminar seguro en tu luz. Gracias por la victoria que me has dado y por ser mi protector y salvador. Que tu sangre, Señor, me rodee como un escudo y me acompañe cada día. En ti confío, porque sé que en tu sangre hay poder, refugio y victoria. Amén. ¿Cómo orar en medio de una crisis? ¿Estás atravesando una crisis y no sabes cómo acercarte a Dios? No estás solo. En este vídeo, descubrirás el poder transformador de orar en la madrugada, un tiempo especial en el que tu corazón se conecta más profundo con Dios. Prepárate para encontrar paz y dirección en medio de la tormenta. En momentos de crisis, cuando las preocupaciones y el miedo nos asedian, orar se convierte en una herramienta poderosa para encontrar refugio y fortaleza. Orar de madrugada es especialmente significativo, ya que ese es un tiempo de quietud, cuando el mundo está en silencio y podemos escuchar con claridad la voz de Dios. Al levantarnos temprano para orar, abrimos nuestras vidas a un momento de reflexión profunda y entrega. Este tiempo de oración nos permite conectar con el Espíritu Santo, recordándonos que no estamos solos y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Al seguir estos 5 pasos, aprenderás a orar con intención, a pedir sabiduría y a recibir la paz que solo Él puede dar, fortaleciendo tu fe incluso en los momentos más difíciles. Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, nos encontramos frente a tormentas que superan nuestras fuerzas humanas. De un día para otro, todo se tambalea. No hay preparación previa, ni recursos suficientes, ni lógica que nos salve del impacto. La realidad golpea fuerte, y quedamos paralizados. Todos, en algún momento, enfrentamos crisis que nos desarman por completo, problemas en la familia, diagnósticos médicos que sacuden el alma, conflictos matrimoniales, bancarrotas, desempleo o la pérdida irreparable de un ser querido. Esas noticias que llegan sin aviso y nos quiebran por dentro, dejándonos con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de preguntas. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se ora cuando no hay nada más que hacer? ¿Cómo clama el alma cuando ya no queda fuerza? La palabra de Dios nos presenta un ejemplo vivo y poderoso: el rey Josafat, un hombre íntegro, temeroso del Señor, que condujo a su nación con fe y justicia. Josafat no era un rey rebelde ni desobediente. Al contrario, guiaba con rectitud y había llevado a Israel a un tiempo de avivamiento espiritual. Pero un día, una amenaza inesperada sacudió su reinado. 3 naciones enemigas marchaban contra él, y la noticia llegó como un balde de agua fría. Segunda de Crónicas 20 nos narra que unos mensajeros le dijeron: un gran ejército viene contra ti desde Edom. Fue una emboscada, un ataque sorpresa. Y allí, en medio del miedo, Josafat no corrió ni se escondió. Corrió al templo. Buscó el rostro de Dios, proclamó ayuno, y oró con humildad. No intentó pelear con su fuerza,
sino con su fe. Así debemos responder nosotros: cuando no sepas qué hacer, ora como Josafat. Rinde tus armas, arrodíllate, clama, busca la presencia de Dios. Porque cuando lo haces, no peleas solo. El Señor de los ejércitos entra en batalla por ti. Antes de correr a pedir consejo, antes de buscar soluciones humanas, ve primero con Dios. Así como lo hizo el rey Josafat. Él no salió a buscar alianzas con otras naciones, ni se apoyó en su ejército, ni consultó a sabios del mundo. La Sagrada Escritura nos cuenta que, al recibir la noticia del inminente ataque, Josafat sintió temor, pero en lugar de dejarse dominar por el pánico, se postró ante el Señor y le suplicó dirección. Ese gesto lo dice todo. No gritó, no corrió, no planeó. Oró. Buscó al Altísimo con corazón contrito y humilde. Le preguntó: ¿qué debo hacer? Y no se quedó ahí, convocó a todo su pueblo al ayuno y la oración, porque sabía que si Dios no iba delante, ninguna estrategia serviría. Y esta es una gran lección para nosotros. Cuando venga la tormenta, no permitas que el problema te aplaste, deja que te empuje a doblar rodillas, a buscar más, a orar más, a confiar más. Que tu crisis sea el altar donde tu fe se fortalezca. Que, como Josafat, no entres en desesperación, sino en comunión. Que Dios siempre sea tu primera opción, no tu último recurso. Antes de hablar con alguien, habla con Él. Antes de tomar una decisión, pide su sabiduría. Antes de moverte, espera su voz. Recuerda lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus senderos. Entre más contemples la grandeza de Dios, más pequeña parecerá tu crisis. Cuando diriges tu mirada al Altísimo, y no al problema, tu alma encuentra descanso. El temor se reduce cuando te das cuenta de que quien está contigo es infinitamente más grande que aquello que te amenaza. Cuando haces memoria de su poder, tu fe comienza a crecer. Ese fue el camino que siguió el rey Josafat. En medio del peligro, no empezó su oración con quejas o desesperación. Comenzó exaltando a Dios, recordando sus obras pasadas. ¿Acaso no fuiste tú, Señor, quien expulsaste a los pueblos de esta tierra para entregársela a tu pueblo, Israel? En 2 Crónicas 20. Recordar lo que Dios ha hecho es una clave poderosa en medio de la prueba. Traer a la memoria las veces que el Señor te libró, te sanó, te sostuvo o te abrió caminos donde no lo sabía, te dará fuerza para creer una vez más. Esa memoria espiritual alimenta la fe. El corazón que recuerda es un corazón que resiste. Cuando revives esos momentos de fidelidad divina, tu alma vuelve a respirar esperanza. Tu crisis no es el final, es solo una oportunidad más para que la gloria de Dios se manifieste. En medio de la crisis, no pongas tu mirada en el miedo. Ponla en la fidelidad de Dios. Recuerda sus obras, pero también recuerda sus promesas. Esta fue la clave del rey Josafat.
él oró basándose en lo que Dios ya había prometido. Su fe no flotaba en el aire, sino que se afirmaba sobre la roca de la palabra. ¿Sabías que en la Sagrada Escritura hay miles de promesas para tu vida? Algunos estudios dicen que hay más de 5,000, otros hasta 7,000, dependiendo de cómo las cuentes. Y cada una es como un ancla firme en medio de la tormenta. Cuando conoces lo que Dios ha dicho, puedes aferrarte a su palabra y levantarla como un escudo que protege tu corazón. Por eso, cuando ores en medio del dolor, recurre también al carácter de Dios. Josafat lo hizo. Él conocía al Dios justo, al Dios que no abandona a su pueblo. En su oración, le recordó al Señor cómo, en el pasado, Israel no atacó a las naciones vecinas por obedecer sus mandatos, y ahora esas mismas naciones venían contra ellos. Le dijo: Señor, ¿no los vas a detener? ¿No vas a hacer justicia? Esto es poderoso. Josafat no solo oró con palabras, oró con convicción. Recurrió a la justicia, la fidelidad y la bondad de Dios. Cuando tú conoces quién es tu Dios, su amor, su rectitud, su compasión, puedes orar con certeza, con valentía, sabiendo que le escucha, actúa y nunca olvida a los que le buscan de corazón. A eso lo llamamos gratitud, pero cuando le das gracias a Dios antes de recibir la respuesta, eso se llama fe viva. Y la palabra es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe más elevada no se ve en los resultados, sino en la adoración anticipada, cuando aún no hay señales humanas, pero el alma ya proclama victoria. Así lo vivió el pueblo de Israel bajo el reinado del rey Josafat. Frente a un ejército triplemente más numeroso, no corrieron ni temblaron, sino que alzaron su voz al cielo. No blandieron espadas, levantaron cantos. Comenzaron a cantar himnos de alabanza, y en ese instante, el cielo se movió. El Señor mismo intervino, causó tal confusión entre los enemigos que comenzaron a destruirse unos a otros. La adoración fue su mejor arma. No hubo que pelear con fuerza humana. El único esfuerzo que hicieron fue adorar y confiar. Y Dios, en su fidelidad, transformó la batalla en una bendición tan grande, que ni un enemigo quedó con vida, y el botín fue tan abundante que tardaron 3 días en recogerlo. ¿3 días de recoger bendición? El 4.º día, el pueblo se reunió en un lugar que fue bautizado para siempre como el Valle de la Bendición, porque allí, el Señor los sorprendió con su victoria y su generosidad. Ese lugar de crisis se convirtió en altar de adoración, y la herida se transformó en testimonio. ¿Sabes? Hay un poder inimaginable en la adoración, especialmente cuando estás en crisis. Agradece a Dios por adelantado, mientras atraviesas tu desierto. No esperes a ver el milagro para levantar tus manos. Hazlo ahora. Porque cuando el alma canta en medio del valle, el cielo responde con gloria. Y así llegamos al paso final. Cuando estés atravesando una tormenta, espera en Dios, no corras, no te desesperes, no decidas sin orar. Espera. Porque cuando tú esperas en Él, Dios convierte tus batallas en bendiciones,
tu crisis en testimonio, y tus lágrimas en cantos de alegría. En los momentos en que la tristeza profunda toca el alma, todo dentro de ti se tambalea. La duda se instala como un susurro persistente, los huesos se sienten pesados, y los sueños, antes llenos de vida, se deshacen como neblina al amanecer. El pasado pesa más de lo esperado, y el corazón empieza a creer que Dios guarda silencio, que sus planes no coinciden con tus deseos, y que lo que parecía una bendición terminó en dolor. Hay heridas que nacen de una traición inesperada, de la enfermedad que llegó sin avisar, o de los giros inesperados que da la vida sin preguntarte. En esas horas oscuras, el alma se siente perdida, sin fuerzas, sin aliento. El abatimiento no pide permiso, se instala, apaga la esperanza y deja la vida en pausa. La depresión va más allá de una simple tristeza, es un desierto del espíritu, un cansancio interior que te vacía poco a poco. Todo parece sin sentido, el alma se marchita, y hasta lo cotidiano se vuelve cuesta arriba. Pero incluso en medio de esa sombra, el Dios de misericordia permanece fiel, escondido en lo invisible, sosteniendo tu alma con hilos de amor eterno. Él no se aparta. Su silencio no es ausencia, sino una preparación. Aunque parezca que todo está perdido, el Señor sigue obrando, recogiendo tus lágrimas como perlas sagradas, y preparando con amor un nuevo comienzo. Su luz no se apaga, ni siquiera en la noche más oscura. Y su presencia es el bálsamo que restaura, la voz que devuelve sentido, la promesa de que no estás solo. Para algunas personas, este valle de tristeza es pasajero, aparece en momentos específicos de su vida, permanece un tiempo breve y luego se disipa, como una nube que finalmente deja pasar la luz. Pero para otros, esa oscuridad se vuelve compañera permanente. Se habitúan a vivir bajo su sombra, cayendo en un ciclo doloroso y repetitivo, como una espiral que los arrastra sin cesar a una tristeza profunda y silenciosa. La depresión consume poco a poco la esperanza. Nos arrebata la ilusión de un mañana mejor, distorsiona la realidad y nubla el entendimiento. Todo pierde sentido. Se vuelve difícil ver la mano de Dios obrando cuando el alma está herida, y esa ceguera espiritual nos aísla, nos agota, nos paraliza. Junto con la depresión, muchas veces llega el estrés, que invade el corazón y roba la paz necesaria para tomar decisiones. El alma entra en confusión, y el caos interior nos hace sentir lejos del amor de Dios, aun cuando Él nunca nos ha soltado. En ese estado de vulnerabilidad, hay quienes buscan refugio en cadenas del pasado, antiguos vicios, hábitos destructivos o relaciones tóxicas que antes parecían ofrecer consuelo, pero que solo esclavizan aún más el alma. La tentación de regresar a aquello que parecía dar alivio es fuerte, pero no es sanación verdadera. Sin embargo, aun en ese abismo, el Señor está presente, esperando el mínimo suspiro para extender su mano poderosa. Porque nuestro Dios no nos deja en la oscuridad, Él viene a rescatarnos, a restaurarnos y a darnos un nuevo comienzo. Necesitas romper con las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu mente. Esas voces que te dicen que no vales, que no hay salida, que estás solo, no vienen de Dios. Es hora de reemplazar cada pensamiento oscuro con la luz viva de su palabra, porque solo ella tiene el poder de traer consuelo,
claridad y nueva vida a tu alma. Querido hermano, querida hermana, la depresión no solo te desgasta por dentro, sino que puede llegar a enfermar tu cuerpo, entumecer tu alma y hacerte sentir atrapado en un dolor que no mereces cargar. Muchas veces, ese sufrimiento es como una cadena invisible que te ahoga lentamente. El salmista lo expresó con crudeza en el Salmo 42, versículo 10, una angustia mortal me traspasa hasta los huesos. No son solo palabras poéticas, es una experiencia real que muchos han vivido. Tal vez tú también. Y no estás solo en esto. La misma ciencia ha comprobado que la depresión debilita el sistema inmunológico, afectando incluso la salud física. Es como una prisión del alma, donde te sientes aislado, sin salida, sin fuerza para avanzar, creyendo incluso que Dios se ha alejado. Pero eso no es verdad, Él está más cerca de lo que imaginas. La Biblia no es ajena al dolor humano. En ella encontramos grandes hombres de fe que atravesaron momentos de profunda tristeza y oscuridad. Uno de ellos fue el profeta Elías, quien en un Reyes capítulo 19, versículo 3, lleno de miedo y agotamiento, huyó al desierto para salvar su vida. Caminó un día entero, solo, con el alma abatida. Pidió morir. Sí, hasta él, que había visto milagros con sus propios ojos, cayó en desesperación. Pero Dios no lo dejó ahí. La depresión puede llegar a oprimir tanto el corazón, que incluso los grandes hombres de Dios desearon morir para no seguir cargando tanto dolor. Elías no fue el único. También Moisés, el gran libertador de Israel, llegó a experimentar un peso emocional tan intenso que clamó a Dios con palabras desgarradoras. En el libro de Números 11, versículo 15, él le dijo al Señor: yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si así vas a tratarme, te ruego que me quites la vida, para que me libres de esta desgracia. Estas palabras no salieron de un corazón rebelde, sino de un agotado, profundamente abrumado por la responsabilidad y el descontento constante del pueblo que Dios le había confiado. El pueblo, que había sido liberado de la esclavitud con mano poderosa, ahora murmuraba por tener que comer cada día el maná del cielo, y anhelaban el alimento de Egipto, olvidando las cadenas que allí los oprimían. Moisés se sintió rebasado, como muchos de nosotros cuando la presión, las quejas, la incomprensión y las luchas diarias se acumulan sobre los hombros del alma. Su clamor no fue de rebeldía, sino de rendición, de un hijo que ya no puede más y le pide al Padre que lo libere. Su oración fue una expresión de humanidad profunda, y Dios no lo desechó por ello. Al contrario, lo sostuvo, lo fortaleció, y le envió ayuda. Esto nos recuerda que aun los santos y profetas atravesaron desiertos de tristeza, y que no hay vergüenza en reconocer que no podemos con todo. Lo importante es a quién le entregamos ese peso. Cuando se lo entregamos a Dios, Él lo toma, lo transforma y nos devuelve la paz. En el Salmo 25, versículo 16, el salmista clama con un corazón herido: vuelve tu rostro hacia mí y ten compasión, porque me siento solo y afligido. Esta súplica refleja una de las experiencias más comunes y dolorosas de la depresión, la sensación de soledad profunda y la angustia interior que oprime el alma.
A lo largo de la Sagrada Escritura encontramos numerosos hombres y mujeres que, en algún momento de su caminar, pasaron por valles oscuros de tristeza, abatimiento y desesperanza. Pero hay algo que todos ellos tienen en común: no se quedaron en el fondo del dolor. Tomaron la decisión de levantarse, de clamar a Dios con toda sinceridad, de abrirle su corazón sin reservas y contarle su sufrimiento. Y en ese clamor encontraron consuelo, fuerza y una nueva dirección. Si tú estás atravesando ahora ese valle de depresión, detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿qué fue lo que te rompió por dentro? ¿Qué herida marcó tu alma? ¿Cuál fue el momento en que perdiste el deseo de buscar a Dios, de orar, de creer? Tal vez hubo una decepción, una pérdida, un rechazo, un fracaso que te hizo soltar el propósito divino para tu vida. Puede que hayas dejado de leer la palabra, de hablar con tu Creador, de confiar en su plan para ti. Y eso ha provocado que la llama de tu fe se haya apagado poco a poco, hasta el punto de ya no sentir deseo de acercarte a Él. Aunque mi alma esté abatida, aunque el dolor haya querido instalarse como dueño de mi interior, yo elijo levantar mis ojos al cielo. Tú enviarás tu misericordia en el día, y en la noche, tus cantos me acompañarán como consuelo divino. En tu presencia, Señor, encuentro la fuerza que mi alma necesita. Hoy le hablo a la depresión con autoridad en Cristo, y le digo: ya no soy tu esclavo. No te pertenezco. He sido redimido por el amor del Dios Altísimo. Me levanto con voz de victoria, y le declaro a mi alma que dejo atrás todo pensamiento, recuerdo o hábito que me arrastre de nuevo a la tristeza. Entrego en tus manos, Señor, mi dolor, mi carga, mi tristeza más profunda, y te digo con fe: en ti he puesto mi esperanza. Y aún en medio del valle, yo te alabaré. Te bendeciré todos los días de mi vida, porque tú eres mi Salvador, mi refugio, mi Dios fiel. Amén y amén. ¿Alguna vez has comenzado tu día cubriéndote con la sangre de Cristo? Hoy no es una mañana cualquiera, es una invitación a activar el poder que vence toda oscuridad. Descubre cómo la sangre de Jesús puede proteger, sanar y liberar tu vida desde el primer respiro del día. Cuando oras con fe, lo imposible se somete al poder de su sacrificio. Orar en la mañana proclamando el poder de la sangre de Cristo es declarar victoria antes de que el día comience. La sangre derramada en la cruz no fue solo un acto de amor, fue el sello eterno de protección, perdón y libertad para los hijos de Dios. En medio de un mundo lleno de peligros, tentaciones y ataques espirituales, necesitamos revestirnos con su poder redentor desde el amanecer. Esta oración nos recuerda que no caminamos solos, que la sangre de Cristo nos cubre, nos guarda del mal y rompe toda cadena oculta. Al reconocer su poder, abrimos el corazón a milagros, sanidad y paz sobrenatural. No hay enemigo, deuda o enfermedad que resista a la autoridad de esa sangre. Cada palabra que proclamamos con fe en esta mañana puede marcar un antes y un después en nuestra vida espiritual. En esta mañana sagrada, al iniciar el día bajo la luz del Altísimo, recordamos un misterio profundo que atraviesa toda la historia de la salvación: el poder de la sangre. En la antigua alianza, el pueblo de Dios ofrecía sacrificios de animales como señal de arrepentimiento y entrega.
Era a través de esa sangre derramada que se sellaban pactos santos y se buscaba el perdón de los pecados. No era un acto vacío, sino un gesto cargado de fe, un clamor del alma que anhelaba la reconciliación con el Señor. Aquella sangre inocente representaba el precio por la transgresión, una figura de lo que habría de venir. Porque el verdadero sacrificio no se quedó en un altar de piedra, sino que se cumplió en la cruz, cuando Cristo, el Cordero sin mancha, derramó su sangre por amor a la humanidad. Hoy, esa sangre preciosa no es símbolo, sino realidad viva que tiene poder para sanar, purificar y restaurar. ¿Conoces el poder de la sangre de Cristo? En ella hay vida eterna, victoria sobre el enemigo y un camino directo al corazón del Padre. Que esta mañana no sea una más, sea un despertar en la fe, una oportunidad para renovar nuestra entrega al Señor, confiando en que su sangre nos cubre, nos protege y nos guía. En la plenitud de los tiempos, Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo Jesucristo como el único y verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no fueron necesarios más sacrificios de animales ni altares manchados por sangre temporal. Cristo, el sumo y eterno sacerdote, ofreció algo infinitamente superior, su propia sangre, pura y sin mancha, derramada por amor a toda la humanidad. Según la carta a los Hebreos, no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo, en el lugar santísimo eterno, presentando su sangre ante el Padre para alcanzar un rescate definitivo por nuestros pecados. Esa sangre no solo limpia el cuerpo, sino que purifica la conciencia, rompe cadenas espirituales y abre el camino hacia la comunión perfecta con Dios. La sangre de Cristo tiene poder, y sigue viva, actuando hoy en cada alma que clama con fe. Es escudo contra el mal, bálsamo para el corazón herido, y puente de gracia que nos conduce a la salvación. En esta mañana, reconozcamos este don glorioso. Bajo la sangre de Jesús encontramos refugio, libertad y victoria. Que esta verdad se imprima en lo más profundo del alma, porque quien vive bajo su sangre, vive bajo la cobertura del cielo. La sangre de Cristo no es solo símbolo de sacrificio, es fuente viva de gracia, redención y poder celestial. En ella encontramos la pureza que nuestra alma necesita, el perdón que nuestro corazón anhela y la restauración que transforma nuestra historia. Esa sangre preciosa tiene el poder de limpiar lo que parecía irremediable, de sanar heridas profundas, de romper maldiciones y levantar al caído. Por ella, el pasado es redimido, el presente se llena de luz, y el futuro se abre con esperanza. Quien se acoge a la sangre del Cordero vive una vida nueva, sin mancha, sin condena, bajo la protección del Altísimo. Ya no somos esclavos del pecado ni caminamos en tinieblas, hemos sido lavados, purificados y adoptados como hijos del Dios vivo. Y gracias a ese sacrificio perfecto, ya no necesitamos intermediarios para acercarnos al Padre. Por la sangre de Cristo, se abrió el velo, y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Hoy caminamos con libertad, con dignidad y bajo una cobertura divina que nos protege de todo mal. Que cada mañana recordemos este don, la sangre de Cristo tiene poder. Poder para salvar, para proteger, para renovar. En su sangre está la victoria de los hijos de Dios. Proclamamos con fe y firmeza, por la sangre poderosa de Cristo,
hemos sido hechos libres. Libres del pecado que nos esclavizaba, libres del miedo que paralizaba nuestro corazón, libres de la inseguridad que nos hacía dudar de nuestro valor y propósito. Ya no somos prisioneros del pasado ni estamos sujetos a las acusaciones del enemigo. En la cruz, Jesús venció con su sangre todo espíritu de condenación, toda atadura espiritual, y nos entregó una victoria que nada ni nadie puede arrebatar. Hoy caminamos con la frente en alto, no por mérito propio, sino porque fuimos redimidos por el precio más alto, la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre nos cubre, nos defiende, nos da autoridad sobre toda obra del mal. No tememos a la oscuridad, porque la luz de Cristo resplandece en nosotros. No tememos al futuro, porque su sangre nos ha asegurado vida eterna. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Señor Jesús, con el corazón rendido ante tu presencia, te damos gracias por el inmenso regalo de tu sacrificio en la cruz. Gracias por derramar tu sangre santa para salvarnos, por sanar nuestras heridas visibles e invisibles, y por restaurar cada área quebrantada de nuestra vida. Hoy reconocemos que sin esa sangre bendita no tendríamos esperanza, pero gracias a ti, vivimos bajo una nueva alianza de amor, misericordia y redención. Te pedimos que aumentes nuestra fe y nos concedas la gracia de comprender, cada día más, la profundidad de lo que hiciste por nosotros. Que jamás olvidemos el poder que hay en tu sangre, y que sepamos invocarla con confianza en cada momento de lucha, enfermedad o necesidad. Cúbrenos con tu sangre preciosa, protege a nuestras familias, y guía nuestros pasos bajo tu luz. Señor Jesús, en este momento santo, con humildad y confianza, elevo una súplica personal delante de tu trono de gracia. Aplico simbólicamente tu sangre preciosa sobre cada área de mi vida, sobre mi mente, para que sea libre del temor, la ansiedad y los pensamientos de derrota, sobre mi corazón, para que encuentre sanidad de heridas emocionales, resentimientos y tristezas profundas. Derrama, Señor, tu sangre sobre mi cuerpo, para que toda dolencia sea restaurada y reciba vida nueva. Cubre mi hogar con tu sangre santa, para que reine la paz, la unidad y la presencia viva de tu Espíritu. Protege mi trabajo, mis decisiones y mis caminos, que todo esté bajo la cobertura divina de tu sacrificio. Rompe, con tu sangre, toda opresión espiritual, todo lazo oculto, y trae libertad plena a mi alma. Gracias, Señor Jesús, por el don incomparable de tu sangre redentora. Hoy te alabo y bendigo tu nombre por el amor que mostraste en la cruz, por la salvación que nos regalaste y por la paz que siembras en lo profundo del alma. No hay mayor tesoro que vivir cubiertos por tu sangre, seguros bajo tu amparo, y guiados por tu luz en cada paso. Te ruego, amado Salvador, que me concedas fortaleza para perseverar en medio de las pruebas y sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Que nunca me aparte del camino recto, y que cada día viva consciente de la protección que emana de tu sacrificio. Guárdame, Señor, bajo tu sangre poderosa. Sé mi refugio, mi escudo y mi guía constante. Y que mi vida entera sea un testimonio vivo de tu gracia, tu poder y tu fidelidad. Hoy, con gratitud, te agradezco, Jesús, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias por la libertad que me has dado,
por la sanidad emocional y física que encuentro en tu sangre. Te pido, Señor, que me ayudes a comprender más profundamente el poder de tu sacrificio y que esa protección y liberación continúen obra en mi vida. Hoy aplico tu sangre sobre mi vida, sobre mi mente y mi corazón, pidiendo que me liberes de la opresión, que me des paz interior y me ayudes a caminar seguro en tu luz. Gracias por la victoria que me has dado y por ser mi protector y salvador. Que tu sangre, Señor, me rodee como un escudo y me acompañe cada día. En ti confío, porque sé que en tu sangre hay poder, refugio y victoria. Amén. ¿Cómo orar en medio de una crisis? ¿Estás atravesando una crisis y no sabes cómo acercarte a Dios? No estás solo. En este vídeo, descubrirás el poder transformador de orar en la madrugada, un tiempo especial en el que tu corazón se conecta más profundo con Dios. Prepárate para encontrar paz y dirección en medio de la tormenta. En momentos de crisis, cuando las preocupaciones y el miedo nos asedian, orar se convierte en una herramienta poderosa para encontrar refugio y fortaleza. Orar de madrugada es especialmente significativo, ya que ese es un tiempo de quietud, cuando el mundo está en silencio y podemos escuchar con claridad la voz de Dios. Al levantarnos temprano para orar, abrimos nuestras vidas a un momento de reflexión profunda y entrega. Este tiempo de oración nos permite conectar con el Espíritu Santo, recordándonos que no estamos solos y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Al seguir estos 5 pasos, aprenderás a orar con intención, a pedir sabiduría y a recibir la paz que solo Él puede dar, fortaleciendo tu fe incluso en los momentos más difíciles. Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, nos encontramos frente a tormentas que superan nuestras fuerzas humanas. De un día para otro, todo se tambalea. No hay preparación previa, ni recursos suficientes, ni lógica que nos salve del impacto. La realidad golpea fuerte, y quedamos paralizados. Todos, en algún momento, enfrentamos crisis que nos desarman por completo, problemas en la familia, diagnósticos médicos que sacuden el alma, conflictos matrimoniales, bancarrotas, desempleo o la pérdida irreparable de un ser querido. Esas noticias que llegan sin aviso y nos quiebran por dentro, dejándonos con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de preguntas. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se ora cuando no hay nada más que hacer? ¿Cómo clama el alma cuando ya no queda fuerza? La palabra de Dios nos presenta un ejemplo vivo y poderoso, el rey Josafat, un hombre íntegro, temeroso del Señor, que condujo a su nación con fe y justicia. Josafat no era un rey rebelde ni desobediente. Al contrario, guiaba con rectitud y había llevado a Israel a un tiempo de avivamiento espiritual. Pero un día, una amenaza inesperada sacudió su reinado. 3 naciones enemigas marchaban contra él, y la noticia llegó como un balde de agua fría. Segunda de Crónicas 20 nos narra que unos mensajeros le dijeron: un gran ejército viene contra ti desde Edom. Fue una emboscada, un ataque sorpresa. Y allí, en medio del miedo, Josafat no corrió ni se escondió. Corrió al templo. Buscó el rostro de Dios, proclamó ayuno y oró con humildad. No intentó pelear con su fuerza,
sino con su fe. Así debemos responder nosotros: cuando no sepas qué hacer, ora como Josafat. Rinde tus armas, arrodíllate, clama, busca la presencia de Dios. Porque cuando lo haces, no peleas solo. El Señor de los ejércitos entra en batalla por ti. Antes de correr a pedir consejo, antes de buscar soluciones humanas, ve primero con Dios. Así como lo hizo el rey Josafat. Él no salió a buscar alianzas con otras naciones, ni se apoyó en su ejército, ni consultó a sabios del mundo. La Sagrada Escritura nos cuenta que, al recibir la noticia del inminente ataque, Josafat sintió temor, pero en lugar de dejarse dominar por el pánico, se postró ante el Señor y le suplicó dirección. Ese gesto lo dice todo. No gritó, no corrió, no planeó. Oró. Buscó al Altísimo con corazón contrito y humilde. Le preguntó: ¿qué debo hacer? Y no se quedó ahí, convocó a todo su pueblo al ayuno y la oración, porque sabía que si Dios no iba delante, ninguna estrategia serviría. Y esta es una gran lección para nosotros. Cuando venga la tormenta, no permitas que el problema te aplaste, deja que te empuje a doblar rodillas, a buscar más, a orar más, a confiar más. Que tu crisis sea el altar donde tu fe se fortalezca. Que, como Josafat, no entres en desesperación, sino en comunión. Que Dios siempre sea tu primera opción, no tu último recurso. Antes de hablar con alguien, habla con Él. Antes de tomar una decisión, pide su sabiduría. Antes de moverte, espera su voz. Recuerda lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus senderos. Entre más contemples la grandeza de Dios, más pequeña parecerá tu crisis. Cuando diriges tu mirada al Altísimo, y no al problema, tu alma encuentra descanso. El temor se reduce cuando te das cuenta de que quien está contigo es infinitamente más grande que aquello que te amenaza. Cuando haces memoria de su poder, tu fe comienza a crecer. Ese fue el camino que siguió el rey Josafat. En medio del peligro, no empezó su oración con quejas o desesperación. Comenzó exaltando a Dios, recordando sus obras pasadas. ¿Acaso no fuiste tú, Señor, quien expulsaste a los pueblos de esta tierra para entregársela a tu pueblo, Israel? En 2 Crónicas 20. Recordar lo que Dios ha hecho es una clave poderosa en medio de la prueba. Traer a la memoria las veces que el Señor te libró, te sanó, te sostuvo o te abrió caminos donde no lo sabía, te dará fuerza para creer una vez más. Esa memoria espiritual alimenta la fe. El corazón que recuerda es un corazón que resiste. Cuando revives esos momentos de fidelidad divina, tu alma vuelve a respirar esperanza. Tu crisis no es el final, es solo una oportunidad más para que la gloria de Dios se manifieste. En medio de la crisis, no pongas tu mirada en el miedo. Ponla en la fidelidad de Dios. Recuerda sus obras, pero también recuerda sus promesas. Esta fue la clave del rey Josafat,
él oró basándose en lo que Dios ya había prometido. Su fe no flotaba en el aire, sino que se afirmaba sobre la roca de la palabra. ¿Sabías que en la Sagrada Escritura hay miles de promesas para tu vida? Algunos estudios dicen que hay más de 5,000, otros hasta 7,000, dependiendo de cómo las cuentes. Y cada una es como un ancla firme en medio de la tormenta. Cuando conoces lo que Dios ha dicho, puedes aferrarte a su palabra y levantarla como un escudo que protege tu corazón. Por eso, cuando ores en medio del dolor, recurre también al carácter de Dios. Josafat lo hizo. Él conocía al Dios justo, al Dios que no abandona a su pueblo. En su oración, le recordó al Señor cómo, en el pasado, Israel no atacó a las naciones vecinas por obedecer sus mandatos, y ahora esas mismas naciones venían contra ellos. Le dijo: Señor, ¿no los vas a detener? ¿No vas a hacer justicia? Esto es poderoso. Josafat no solo oró con palabras. Oró con convicción. Recurrió a la justicia, la fidelidad y la bondad de Dios. Cuando tú conoces quién es tu Dios, su amor, su rectitud, su compasión, puedes orar con certeza, con valentía, sabiendo que Él escucha, actúa y nunca olvida a los que le buscan de corazón. A eso lo llamamos gratitud. Pero cuando le das gracias a Dios antes de recibir la respuesta, eso se llama fe viva. Y la palabra es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe más elevada no se ve en los resultados, sino en la adoración anticipada, cuando aún no hay señales humanas, pero el alma ya proclama victoria. Así lo vivió el pueblo de Israel bajo el reinado del rey Josafat. Frente a un ejército triplemente más numeroso, no corrieron ni temblaron, sino que alzaron su voz al cielo. No blandieron espadas, levantaron cantos. Comenzaron a cantar himnos de alabanza, y en ese instante, el cielo se movió. El Señor mismo intervino, causó tal confusión entre los enemigos que comenzaron a destruirse unos a otros. La adoración fue su mejor arma. No hubo que pelear con fuerza humana. El único esfuerzo que hicieron fue adorar y confiar. Y Dios, en su fidelidad, transformó la batalla en una bendición tan grande, que ni un enemigo quedó con vida, y el botín fue tan abundante que tardaron 3 días en recogerlo. ¿3 días de recoger bendición? El 4.º día, el pueblo se reunió en un lugar que fue bautizado para siempre como el Valle de la Bendición, porque allí, el Señor los sorprendió con su victoria y su generosidad. Ese lugar de crisis se convirtió en altar de adoración, y la herida se transformó en testimonio. ¿Sabes? Hay un poder inimaginable en la adoración, especialmente cuando estás en crisis. Agradece a Dios por adelantado, mientras atraviesas tu desierto. No esperes a ver el milagro para levantar tus manos. Hazlo ahora. Porque cuando el alma canta en medio del valle, el cielo responde con gloria. Y así llegamos al paso final. Cuando estés atravesando una tormenta, espera en Dios, no corras, no te desesperes, no decidas sin orar. Espera. Porque cuando tú esperas en Él, Dios convierte tus batallas en bendiciones,
tu crisis en testimonio, y tus lágrimas en cantos de alegría.